La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos este día. Antes de comenzar este webinar, me gustaría por favor hacer unas pruebas de audio y video. Si nos pueden indicar por favor mediante el chat si están escuchando mi voz y asimismo si están viendo la pantalla, por favor. Excelente, nos están confirmando vía chat que tienen audio y que también están viendo pantalla. Bueno, nuevamente les agradecemos el tiempo. Mi nombre es Abril Córdoba, yo soy Product Manager de Simon aquí en Cisco. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Germán Espinosa. Él es Territory Sales Manager para México. Germán, buenos días, ¿nos escuchas? Hola, muy buenos días, Abril. Sí, perfecto. Gracias por la invitación. Un gusto saludar a todos. Y sí, efectivamente, vamos a tener ahorita un webinar que va a estar más enfocado a la parte de productos para soportar aplicaciones emergentes en el área de trabajo. Gracias, Germán, comenzamos. Perfecto, muchas gracias. Un gusto a todos. Les saluda Germán Espinosa. Soy el director comercial para Simon México. También auditor de centros de datos, como consultor en diferentes estándares. Y bueno, pues el día de hoy les voy a dar primero una pequeña presentación que sirve como introducción de Simon para quienes en su caso no nos conozcan mucho. Bueno, presentarles a nuestra empresa. Entonces, esta presentación introductoria la voy a pasar un poco rápido para que ustedes tengan una noción de quién es Simon. Pues como dice la lámina, son ya 117 años de historia de Simon, empezando como una empresa química con su primer fundador, el primer CEO, Carl Simon, quien era un ingeniero químico, quien tenía un compuesto plástico de unas propiedades muy innovadoras para su momento, hace ya más de un siglo, que le permitieron tener como cliente solo 3 años después a AT&T, para estos bloques tripolares de telecomunicaciones, de telefonía y telegrafía. Es una empresa familiar, lo cual le brinda esta longevidad y estabilidad sobre todo. Ya son 4 generaciones de la familia, con Carl Simon al frente, el último CEO, y próximamente el siguiente año, en enero, toma el control Henry Simon, su sobrino, y esta estabilidad también la brinda, pues obviamente los partners, los aliados, el ecosistema y las relaciones de largo plazo que establecemos con nuestros clientes, ¿no? A los cuales vemos también como una gran familia. Pero sobre todo, que nuestra estructura organizacional es una estructura más horizontal, en lugar de tener tantos niveles verticales burocráticos, lo cual nos permite ser ágiles en la solución de problemas hacia nuestros clientes finales, hacer cambios a algún producto en específico para algún proyecto especial, y de modo que somos mucho más ingeniosos, hábiles, flexibles para poder adaptarnos a las necesidades de los diferentes mercados, por ejemplo, centros de datos, ¿no? Tenemos una gran cantidad de procesos de automatización, todos ellos certificados, lo cual nos permite en esa integración vertical, ¿sí?, poder tener el control de cada uno de los elementos, de los componentes, de los procesos, hasta hacemos la herramienta que hace la herramienta o el molde para ciertas máquinas para poder controlar la calidad del producto, como no lo hace otro fabricante de cableado estructurado.
algo muy importante es que nuestro liderazgo tecnológico lo brinda no solo los equipos y los componentes y las patentes de los productos, sino también el personal que lo integra, los cuales son líderes en sus diferentes especialidades, que tienen posiciones predominantes en los principales comités de estandarización y normalización de comunicaciones, por ejemplo, la ISO-IEC, que es la máxima autoridad a nivel internacional en estándares de cableado estructurado, también la ANSI-TIA, que pues vendría siendo regional para Estados Unidos, BICSI, NICE, ICREA, etcétera, una gran cantidad de asociaciones en donde el personal de Simon tiene el liderazgo de esos comités por su conocimiento, experiencia en ese ramo, ¿no? De la misma forma, para Simon es muy importante la sustentabilidad, ¿sí? Y ese liderazgo ambiental nos lo ha dado una gran cantidad de acciones a lo largo de más de 40 años. No es algo nuevo para nosotros ser verde, sino que ha sido una filosofía desde hace mucho tiempo, en donde, por ejemplo, algunas de las actividades que podemos mencionar es que la familia Simon ha conservado más de 3,000 acres de reserva forestal por estas 4 décadas, que contamos con un relleno sanitario de más del 99% de todos los productos que son desperdicio en la planta, de modo que podemos tener una huella de carbono que en su totalidad, ya haciendo todas las contribuciones, podemos tener una huella de carbono 179% negativa, ¿no? Esto es algo muy importante que también no logran otras empresas de telecomunicaciones y menos de cableado estructurado, ¿no? Algunos reconocimientos y alianzas importantes. Bueno, somos Tier 1 Cabling Partner de IBM a nivel global. Esto significa que ya hemos sido evaluados extensamente por ellos y somos una marca 100% confiable, que en cualquier parte del mundo que necesiten hacer una implementación ya saben que tienen esta preevaluación y pueden confiar en la calidad y alta disponibilidad de nuestras soluciones. Lo mismo con Cisco, nos considera un Preferred Solution Partner para algunas de sus soluciones, por ejemplo, en edificios inteligentes, que ya lo podríamos ver más adelante. Y así con estas otras empresas que se mencionan aquí en esta lámina, son algunos de ellos en centros de datos, otros en edificios inteligentes, otros en redes industriales, etc. Nuestra misión y visión, ¿sí? Nuestras líneas de negocio, ¿sí? Tenemos 3 líneas de negocio, una que es Simon Enterprise, el fabricante, digamos, de los componentes de cableado, de conectividad, de los productos en sí, de nuestro core de negocios. Otra división que se le llama SIS, que actúa como un OEM para diferentes fabricantes, ¿sí? A los que les manufacturamos una gran cantidad de productos para sus soluciones como complemento. Y también tenemos una división que se llama GPS o Servicios de Proyectos Globales, con la que atendemos cuentas multinacionales que tienen implementaciones multisitio, multiregionales, todo con un frente que es Simon GPS. Un poco más de detalle de GPS, la división SIS, entre otras cosas, hace estos cables que sí son marca Simon para nuestras diferentes soluciones de interconexión de equipos de alta velocidad. Y esto es muy importante, el ecosistema de aliados. Este ecosistema de aliados lo vamos a dividir en 2 grandes soluciones, que son los socios o partners o aliados que tenemos en Converge IT. Cuando ustedes escuchen Converge IT, quiere decir las soluciones para edificios inteligentes. Y en este caso, pues nos enorgullece ser reconocidos por Cisco para sus soluciones de Cisco Digital Building, ¿sí? Que significa pues todas las soluciones para aplicaciones inteligentes en edificios de alta tecnología, en la cual dentro de toda esta arquitectura digital de edificios tienen el Cisco
Digital Ceiling, que significa el cielo digital de Cisco, es las luminarias LED IP Power over Ethernet, ¿verdad? O sea, son dispositivos, como un dispositivo más conectado a la red, que nos brinda una gran inteligencia e información para el edificio. Y ahí estamos reconocidos como el único partner de cableado estructurado habilitador de estas soluciones en categoría 6A o superiores. Pero tenemos alianzas con muchos más fabricantes complementarios en Converge IT o edificios inteligentes, como los que mencionamos aquí. Más adelante les voy a hablar de estas luminarias. Tenemos relacionamiento directo con 9 fabricantes de luminarias IP Power over Ethernet. O sea, tenemos una amplia gama, un portafolio de dónde escoger para diferentes soluciones, pero lo mismo con fabricantes de cámaras IP, fabricantes de equipos de switching y routing, de control de aire acondicionado, de softwares para automatizar funciones del edificio, etc. Perfecto. Y el otro grande grupo de fabricantes complementarios o aliados sería el de centros de datos, al cual le vamos a llamar el portafolio Wheelhouse. Entonces, aquí también tenemos importantes partners en el área de centros de datos, con los cuales podemos hacer soluciones unificadas. Hemos hecho grandes proyectos con algunos de ellos. De hecho, por ejemplo, con IBM, gracias a IBM, sacamos un nuevo producto diagonal servicio especializado con base en el éxito de este proyecto que tuvimos, ¿verdad? Y rápidamente nuestro mercado y esquema de negocio. Aquí simplemente para que ustedes conozcan, solamente hablando de México y América Latina, donde tenemos presencia directa como fabricante, con algún representante, ya sea directo de la marca o como mínimo con un distribuidor mayorista autorizado presente en el país. Y así tenemos de la misma forma a nivel global presencia directa en más de 40 países e indirecta en más de 110. Brevemente, ¿cómo es el esquema de negocio con Simon? Bueno, tenemos la venta tradicional, que es a través de distribuidor mayorista, que en este caso, por ejemplo, Syscom es uno de nuestros distribuidores mayoristas. El distribuidor mayorista, como ustedes saben, le vende el producto a ustedes, a los instaladores, que tenemos dos niveles del programa instalador, que es el nivel registrado, el de entrada, después el de instalador certificado. Claro que cada uno puede ofrecer diferentes tipos de soluciones, garantías y también accede a diferentes niveles de costo. Y finalmente ustedes los instaladores son quienes les implementan al usuario final, ¿cierto? El esquema de 3 capas de distribuidor, instalador y cliente o usuario final. Pero también tenemos, como les mencionábamos, podemos armar soluciones integrales con los Global System Integrators, como sería un IBM, un DXC, un HP, un Dell Technologies, o con los Regional System Integrators, que son empresas de integración regionales o locales, pero que también tienen fortalezas muy grandes, integrando sus soluciones de equipos, sistemas, productos, software, y que van complementados de la mano, en muchos casos, obviamente, con nuestro cableado estructurado. Los fabricantes complementarios que ya mencionamos, fabricantes en diferentes ramas, ya sea fabricantes de cámaras, de productos de audio y video IP, de access points, etcétera. Tenemos un programa especializado para la parte de iluminación digital, en donde los instaladores certificados pueden tener acceso, si es de su interés, a formar parte de este programa, que le llamamos DLP o Digital Lightning Partner, para comercializar las soluciones de iluminación digital. Y tenemos otros tipos de partners que les llamamos Smart Sales Partner, que son básicamente firmas de ingeniería que tienen la capacidad de poder diseñar al 100% un edificio completamente automatizado, completamente inteligente, ¿no? Los cuales nos ayudan a que los instaladores certificados puedan entregar un proyecto llave en mano al usuario final, hablando de edificios inteligentes.
Perfecto. Y esta es la parte que quería mostrarles de introducción de Simon. Cualquier duda nos la pueden poner en el chat y la revisamos al final con todo gusto. Y bueno, entrando ya en materia, en el webinar, vamos a ver las aplicaciones y productos que hay de cableado estructurado para el área de trabajo. La introducción de Simon ya la tuvimos con la presentación que les acabo de mostrar y vamos a tener esta agenda. Primeramente, el área de trabajo. ¿A qué se refiere el área de trabajo? Lo podemos encontrar en los dos principales estándares de cableado estructurado, que sería el ISO/IS 11801-2, que dijimos que es el estándar internacional, el de mayor jerarquía, ¿sí? Para poder tener como referencia. Pero también nos podemos basar en estándares regionales, es decir, de un país, como por ejemplo el de ANSI-TIA, que es de Estados Unidos, y ambos nos definen que esta área es donde están los ocupantes del equipo terminal, es decir, donde está el usuario ocupando un equipo de telecomunicaciones, ¿como qué? Como una computadora, como un teléfono, ¿cierto? Como una impresora, etcétera. Entonces, esta área de trabajo es precisamente el cubículo de las personas, las oficinas, la sala de juntas, ¿sí? Todos esos espacios donde va a haber equipo terminal que va a ser ocupado constantemente o continuamente por una persona. Porque hay otros equipos que son, digamos, auxiliares para otras funciones de soporte, donde no necesariamente interviene una persona con ellos. Por ejemplo, una cámara IP, ¿cierto? La cámara IP está ahí, presente, en el techo, en el pasillo, afuera de una puerta de emergencia, pero no le está ocupando una persona, no está interactuando con ella. Para empezar, porque no está a su alcance en el mayor número de situaciones, está a una altura que no es a donde va a operar una persona, o un access point, ¿cierto? Una antena que también está en el techo. Entonces, cuando nos referimos con área de trabajo, a esa área donde están las personas ocupando esos dispositivos, ¿ok? Y van a encontrar esa nomenclatura como WA. Obviamente viene pues de la terminología en inglés, que sería Work Area o área de trabajo. Y en el área de trabajo vamos a encontrar a las salidas de telecomunicaciones, ¿sí? O TO en inglés, ¿verdad? Entonces, la salida de telecomunicaciones es precisamente esa caja que tenemos en la pared, el faceplate que le podemos llamar, ¿verdad? En donde voy a tener ya sea 1, 2, 3, 4 conectores, ¿cierto? Los conectores de telecomunicaciones que pueden ser de cobre, de fibra óptica, de coaxial, ¿sí? De algunos medios todavía reconocidos por los estándares. Entonces, a esto le voy a llamar la salida de telecomunicaciones, ¿sí? O TO, ¿verdad? Telecommunications Outlet, que me va a dar conectividad a mis dispositivos en el área de trabajo. Aquí lo dejamos únicamente como referencia. ¿De dónde vienen las terminologías? Bueno, aquí está el estándar que dice que para oficinas la salida de telecomunicaciones se define como TO, la nomenclatura, o MUTO. Ahorita vamos a ver qué es eso, que es una salida de múltiples, una salida de telecomunicaciones de usuarios múltiples. Y los puntos de consolidación, vamos a hablar ahorita más adelante de ellos, o la TIA, igual le llama TO a la salida, pero le llama MUTOA a esta otra salida de múltiples usuarios. Entonces cambia un poquito la terminología, ¿sí? Dependiendo del estándar que vamos a utilizar. Eso simplemente lo ponemos como una referencia. ¿Ok? Opciones de montaje. Hay una infinidad de opciones, pero la más común que todos conocemos probablemente es esta, ¿cierto? Que le llamamos placa frontal, placa de pared o el faceplate, simple y sencillamente. Hay de diferentes estilos, de diferentes tamaños. Hay las que le llaman de caja sencilla o single gang, y se refiere que es del tamaño de una sola caja de conexión. Pero hay unas que son de doble caja de conexión, mucho más amplias, ¿verdad?
y pueden ser de un puerto, de 2 puertos, de 3 o hasta de 6, como vemos aquí en la imagen. Hay que tener cuidado con esto porque dependiendo la categoría del cable va a ser el diámetro y va a ser también la consideración del radio de curvatura que debemos de conservar para tratar bien el cable, y seguramente aquí atrás no va a haber una caja de 7 por 5, ¿verdad? La típica caja eléctrica. No, señores, por favor, como mínimo debemos dejar una caja de 4 por 4 con sobretapa, o de preferencia una de 5 por 5, porque debemos de conservar el radio de curvatura, es decir, no debemos de doblar el cable, aplastar el cable aquí atrás de los conectores, porque eso va a dañar irreversiblemente el cable, cambiando sus propiedades. Pero bueno, así como está el faceplate, están las cajas de superficie que van montadas pues directo, ¿verdad? De forma aparente, que les llamamos típicamente las rosetas. Puede haber de un puerto, de 2, de 4 también, aceptando diferentes conectores, son muy adaptables. Tienen también su portaetiqueta para que podamos conservar la identificación, que es muy importante, siempre debe estar todo etiquetado. Tenemos las cajas para muebles modulares. En este caso, esta es una caja de montaje universal para muebles modulares, y sí le llamamos universal porque no importa la marca, modelo, diseño del mueble modular, que podrían tener diferentes aberturas, esta caja que tenemos nosotros en Simon se adapta con un marco que está en la parte posterior, que no vemos ahorita, un marco metálico que tiene unas pestañas y se adapta a cualquier modelo de mueble modular. ¿Ok? Perfecto. Diferentes tipos de faceplates. Como les decía, están los de caja simple o caja doble, cuando se necesita una gran cantidad de puertos. Pero si ya necesitamos esta gran cantidad de puertos, les recomendaríamos el Muto o Mutoa, que es el que vamos a ver ahorita en un momento. Les decía, diferentes opciones, diferentes colores también tenemos disponibles. Hay de acero inoxidable también, para ciertas áreas que pueden requerir un tratamiento diferente. Y también en diferentes disposiciones verticales, horizontales, espaciados los puertos. Podríamos requerir tener espaciados los puertos cuando hablamos de categoría 6A no blindado, por el ruido que hay presente en aplicaciones de más de 1 gigabit por segundo, lo cual requiere que tomemos medidas de separación. Esa es la gran ventaja de cuando ponemos cables 6A blindados, que no requerimos estar haciendo esto de separar los conectores, porque el blindaje nos evita ese ruido, ¿verdad? Como aquí, tenemos los puertos separados intencionalmente para evitar la diafonía de par a par entre cables, ¿okay? Diferentes módulos, ¿sí? Tenemos tanto obviamente los jacks RJ45, los conectores LC duplex, es decir, para 2 hilos, que este formato que ven aquí, el blanco, es del tamaño del jack, que cabe en cualquiera de estas placas, cabe aquí, ¿sí? Entonces podemos intercambiar entre conectores de cobre, de fibra, coaxiales, tipo F para video, RCA para audio, y también contamos con un acoplador HDMI, este es de nosotros, el cual ocupa 2 puertos, que lo puedo poner ya sea en un faceplate convencional en una abertura de 2 puertos, o en diferentes marcos como este. Tenemos estos marcos que van en lo que sería un porta contactos, digamos, ¿no? Los marcos típicos para la parte eléctrica. Ok, diferentes jacks para la terminación RJ45, nuestro conector Z-Max, que es un conector completamente diferenciado. Ya no necesitamos hacer la terminación con herramienta de impacto, es decir, el típico ponchado, sino que aquí la herramienta es muy diferente, sin impacto, sin golpe, nos permite hacer una terminación que nos da un desempeño muy, muy superior a cualquiera que ustedes puedan probar en el mercado.
Y no porque lo diga Simon, sino que lo pueden ustedes verificar con un equipo de medición. ¿Cuál es el desempeño entre una solución y otra, ¿verdad? ¿Cuáles son los decibeles de diferencia en señal que les va a entregar nuestra solución? Los invito ampliamente a que visiten la página de Simon para que vean los videos que tenemos ahí de determinación, en donde ustedes pueden ver la facilidad con la que se pueden hacer estos conectores. Conectores en categoría 6A, lo que les decía, puede estar un conector al lado de otro cuando tenemos 6A blindado y no pasa nada porque además de que tratamos de separar lo más posible los pares de un cable de otro, al ser blindado, el conector tiene un cuerpo metálico que nos protege 360 grados de la influencia o interferencia de los pares del cable vecino y no tenemos problemas de interferencia en aplicaciones de 1 GB, 2.5 GB, 5 gigabits, 10 gigabits, no tenemos problemas de interferencia. En cambio, cuando ponemos soluciones 6A no blindadas, sí hay que estar separando los conectores lo más posible. ¿Okay? Aquí es un ejemplo de la versatilidad de nuestra placa de pared del faceplate. ¿Cómo yo puedo poner el mismo conector? Es el mismo conector Z-Max, que ya ven que tiene una forma aquí un poco diferente, ¿verdad? De la carátula. Es para esto. Puedo poner el conector en formato horizontal, pero también lo puedo poner en formato vertical, simplemente haciendo que las muescas, ¿sí?, coincidan de esta forma en la placa y yo ya no necesito tanto radio de curvatura del cable para poder salir de mi caja. En cambio aquí, la profundidad del cable más el radio de curvatura que nos va a requerir el cable, sí se necesita una profundidad muy, muy grande y pues normalmente a veces no tenemos las cajas para eso o ya el proyecto ya tiene la caja instalada y tengo que adaptarme, ¿ok? Esta es una excelente opción. Con nuestra placa y nuestros conectores, lo ponen en angulado y entonces el cable ya sale hacia arriba. Importante, es el mismo número de parte. No tienen que escoger un número de parte para el plano, un número para el angulado, es el mismo conector que se adapta a diferentes situaciones. Algo más interesante aún, imaginen que ya tienen la placa puesta, señores, y que necesitan cambiar este conector de categoría 6, ahora lo van a cambiar a 6A porque se requiere una aplicación de mayor velocidad. ¿Qué tendrían que hacer en una solución de otro fabricante para quitar este conector? Bueno, pues quitar el portaetiqueta, quitar la etiqueta, desatornillar, hacer esto otra vez acá, quitar la placa y sacar el conector por la parte de atrás de la placa, ¿cierto? Encima no. Ustedes no tienen que mover la placa, desatornillar, no tienen que hacer nada más que ir con ayuda, si gustan, de un patchcore, lo colocan enfrente y con un desarmadorcito plano pequeño, el conector tiene aquí la muesca, espero si la puedan apreciar, tiene una pequeña muesca para meter el desarmadorcito plano, activar una pestañita, una lengüeta, que permite que se libere la carátula del conector y el conector sale hacia enfrente completamente. Yo lo cambio, el conector, le pongo uno de mayor categoría o lo cambio por otro color, no sé lo que haya requerido hacer. Lo termino otra vez y lo echo otra vez para atrás, lo coloco, empujo, hace clic y listo. Y nunca tuve que quitar la placa de pared, no tuve que perder tiempo, no se me rompieron las etiquetas al tratar de andarlo quitando, no manché la pared con los dedos, ¿sí?, al estar quitando la placa, o ya me llevé la pintura y el yeso que habían terminado de preparar cuando yo fui a quitar la placa, y eso me va a representar un costo, ¿cierto? Y sobre todo el tiempo que yo pierdo en hacer eso. En cambio, dejo mi placa en su lugar, voy con un patchcore, un desarmadorcito plano, saco el conector, lo cambio, lo retermino, lo inspecciono, etc. ¿Ok? Esa es la función que se llama aquí pass-through. ¿Ok? O sea que el conector puede pasar completamente de adelante hacia atrás. ¿Sí? Yo lo puedo meter por atrás y sale por enfrente completamente, lo meto por enfrente, etc. No tengo complicación con eso. Ok, hay otra tecnología que muy brevemente les platico, un conector que se llama conector Tera, que es un conector que nos da categoría 7A, nos da inclusive categoría 8.2, si yo le pongo un cable categoría 8.2, evidentemente,
Y este conector, señores, lo sacó Simon hace 21 años, bueno, ya 22 años, salió en el 98. Y el día de hoy soporta 40 gigabits por segundo. Pero no solo es para altas velocidades, nos sirve también para otras cosas, como por ejemplo, esta función que le llamamos el cable compartido, ¿sí? O el cable sharing. Quiere decir que este conector, para empezar, ya no es el típico RJ45, sino que es un cuadrante. En cada cuadrante tengo un par de cables, evidentemente, pero yo cuento con patch cords de un par de conector Tera, o con patch cords de 2 pares de conector Tera, o con el de 4 pares. Es decir, yo puedo con un patch cord de un par Tera a un RJ11 conectar un teléfono analógico, por ejemplo. O con un patch cord de un par Tera, como se ve aquí, a un conector tipo F, sacar una salida de video. Por ejemplo, un caso típico podría ser la salida quad del DVR, ¿sí? Que me entrega las 4 cámaras principales o las que yo quiera. La salida quad, puedo poner un patch cord en el conector de la placa de pared y el otro extremo, el conector F, lo conecto a la televisión. Y en el cuarto de comunicaciones, igual el conector va al Tera y el conector F va a la salida quad en BNC del DVR, por ejemplo, ¿no? Y todavía me sobran 2 pares. Tengo un patch cord de 2 pares Tera a RJ45 que me puede conectar a un teléfono IP y por medio del microswitch de la parte de atrás del teléfono IP sacar todavía una conexión para una computadora. Entonces podría atender 4 aplicaciones con un solo cable, con un solo conector en la pared, como se ve aquí. Con un solo cable y con un solo conector yo podría tener un teléfono analógico, la salida de un DVR, un teléfono IP a través del microswitch del teléfono y de ahí sacar todavía mediante el teléfono IP una computadora más, ¿no? Y esto es el conector Tera, señores. Este es el jack y este es el plug. Pero el plug, como les decía, tengo diferentes estilos. Patch cords de un par, de 2 pares, de 4 pares, ¿no? Se puede jugar bastante con esto. Y no solo es que me ahorré 3 cables de datos diferentes, probablemente un telefónico, un coaxial y uno más de datos, sino que también las tuberías, señores. No es lo mismo mandar a la caseta de vigilancia una tubería y un cable para el teléfono, una tubería y un cable diferente para el monitor de la salida del DVR, y 2 tuberías y 2 cables, o una tubería con 2 cables de datos para el teléfono y para los datos, etcétera, ¿no? Aquí puedo con un solo cable en una sola tubería llevar 4 aplicaciones que salen del mismo conector de la salida de telecomunicaciones. ¿Okay? Me voy un poquito más rápido a la parte de arco eléctrico, como el arco eléctrico de las aplicaciones Power over Ethernet, cuando están energizados los jacks y los plugs, pueden erosionar las laminitas en el interior del jack y del plug hasta que estos desaparecen, ¿verdad? Se refiere a esto, para verlo un poquito más fácil. Imaginen que esta parte grande es el jack y esta es la laminita del plug. Cuando el plug entra en el jack, hace contacto. Como está energizado con Power over Ethernet, hay un arco eléctrico, hay un punto de erosión y de daño, como vimos ahorita en las fotografías, se va dañando el metal, se va degradando por esa corrosión, por ese arco eléctrico. Entonces, después de un tiempo ya no pasa la señal porque ya no hay ni siquiera superficie metálica de contacto. En cambio, el diseño de Simon es que le variamos la forma del contacto dentro del jack, en donde sí hay un punto de contacto, pero la posición final como queda el plug dentro del jack es en una superficie que queda alejada de los puntos de daño. El punto de daño quedó por acá, ¿sí? En esta esquina, y el del plug quedó por acá, pero no en medio por donde están circulando los datos, la alimentación eléctrica. Son superficies metálicas libres de daño por arco eléctrico. Entonces, cuando ustedes utilizan jacks y plugs de Simon,
están alargando mucho más la vida de sus aplicaciones de cámaras IP alimentadas con Power over Ethernet, controles biométricos alimentados con Power over Ethernet, access points, etcétera, lo que ustedes gusten conectar con alimentación remota Power over Ethernet. Diferentes cajas de superficie, pueden ser las típicas rosetas o estas que son un poquito más robustas, que le pueden acoplar tuberías de 3/4, 1 y 1 1/4, para poner ya sea 3 o inclusive a 6 módulos, 2, 4, 6. Pueden poner hasta 6 conectores también en este tipo de placas, que tiene una base que pueden fijar a la pared y simplemente con un dedo, con un movimiento tipo clip, liberan todo esto y lo pueden mover en el área de trabajo al lado de una máquina, ¿sí? En el área industrial. Ya la terminaron de ocupar y la vuelven a poner en la pared y hace clic, ¿no? Por ejemplo. Ya hablamos de la placa modular universal, ¿no? Para estos muebles modulares, esta es la placa que les decía, que se ajusta mediante 2 pestañas a cualquier tamaño, no importa el fabricante, modelo, etcétera, y se va a acoplar para poder instalar nuestro faceplate modular, ¿no? Estas opciones de marcos con los que contamos, ¿sí? Ya sea de doble caja y con el espacio para que puedan quedar los contactos dúplex, ¿verdad? En la misma placa y al lado los de datos, etcétera. Bueno, y el tema de oficina abierta. ¿A qué nos referimos con esto? Pues áreas grandes donde va a haber una gran cantidad de servicios, donde va a haber una cantidad de módulos, personas trabajando. Bueno, decíamos que en lugar de poner un faceplate con 8, 10 conectores, aunque sea el de doble caja, es muy difícil manejar los cables dentro de una pequeña caja en la pared en un faceplate. Para eso se tiene el MUTO o MUTOA, que es una salida de telecomunicaciones de múltiples usuarios, la cual me puede brindar hasta, si no mal recuerdo, 16 conectores. Y hay ciertas reglas de diseño de la distancia que va desde el panel en el cuarto de comunicaciones hasta el MUTOA y qué máxima distancia de patchcord o de cordón de parcheo va a haber del MUTOA a el dispositivo final, ¿ok? Y eso aquí está. Son estas tablitas que nos pueden dar una guía, pero hay unas fórmulas más específicas. Y estas se las vamos a compartir a ustedes sin ningún problema. Al terminar, yo le mando la presentación a Abril y ella se las puede hacer llegar. Perfecto. ¿Para qué nos sirve el punto de consolidación? Les voy a poner unos diagramas que a lo mejor se entienda un poco más. Entonces, vamos a imaginar que aquí está mi cuarto de comunicaciones, tengo mi rack o gabinete con paneles de parcheo, de cobre, de fibra, aquí están los switches, etcétera, ¿no? Entonces el switch sale un cordón de parcheo, conecta al primer panel de parcheo, al primer patchcord, ¿sí? Y de aquí, de este panel de parcheo, sale el cableado horizontal, que máximo son 90 metros, y de aquí sale otro cordón de parcheo y conecta a la computadora, en el área de trabajo, a la cámara, al dispositivo final, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo de 2 puntos de conexión, ¿sí? ¿Cuáles son los 2 puntos de conexión? Uno, aquí está, el primer panel de parcheo, y el otro punto de conexión está aquí, el segundo panel, o aquí lo que pondríamos es que un faceplate, ¿cierto? Pondríamos una salida de telecomunicaciones, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo 3 puntos de conexión? Normalmente puedo poner un panel que sirve de panel espejo o panel reflejo, le llaman. Entonces, el switch se conecta por unos patch cords terminados en un solo extremo. El otro extremo que está cortado se termina en la parte de atrás del panel y entonces este panel de parcheo es el espejo del switch, ¿ok? El puerto 1 del panel es el puerto 1 del switch y así sucesivamente. Tengo otro panel de parcheo para el cableado horizontal, el que va a ir hacia las diferentes áreas de trabajo. Entonces voy a unir los dos paneles de parcheo mediante patch cords.
y aquí tendría la salida de telecomunicaciones, el MUTOA y los dispositivos en el área de trabajo, ¿cierto? ¿Por qué hay 3 puntos de conexión? Porque tengo 1, 2, 3 paneles, o en este caso serían 1, 2 paneles, y aquí la salida de telecomunicaciones en el área de trabajo, ¿ok? Y por eso saqué estos diagramas, porque una forma práctica de darle una buena utilidad al punto de consolidación sería esto precisamente. El punto de consolidación es un punto intermedio entre el panel de parcheo que está en el cuarto de comunicaciones y las salidas de telecomunicaciones en el área de trabajo. ¿Para qué me sirve este punto de consolidación? ¿Sí? Me sirve para poder zonificar. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero también me sirve para integrar una gran cantidad de dispositivos y aplicaciones nuevas. Miren, esta placa es nueva, también tiene muy poquito. Es una placa especial para access points, ¿sí? Yo la puedo colocar en el falso plafón, por ejemplo, y tiene acceso del cable por un lado, por la parte de arriba, digamos, y por la parte de abajo, sale el pequeño patch cord, ¿sí? A conectar al access point, por ejemplo. Entonces, aquí en estos 4 orificios que estamos viendo, ¿sí? Se puede atornillar el access point, y aquí un poco más hacia adentro quedan los jacks inclinados para que no se dañen los cables. Quedan los jacks para colocar los cordones de equipo. ¿Por qué es interesante, señores? Ahorita ya se liberó Wi-Fi 6 y en Estados Unidos está por liberarse Wi-Fi 6E, y esto está avanzando muy rápido, ¿sí? Apenas en México hay quienes están instalando sus aplicaciones en Wi-Fi 5, ¿sí? Y pues ya tenemos Wi-Fi 6 liberado. Y lo importante aquí, o a tener en cuenta, es que la Ethernet Alliance, ¿sí? La IEEE, dice que además Wi-Fi 7, aquí no está pintado, ¿verdad? En esta gráfica, Wi-Fi 7 viene simplemente 4 años más tarde, ¿sí? En el 2024 se libera Wi-Fi 7, entonces, híjole, esto está cambiando muy rápido y debemos dejar preparada la infraestructura de cableado estructurado para que soporte esto, porque si ustedes ven esta tabla, ¿qué tasa de transferencia se requiere para Wi-Fi 5? Bueno, debes de tener una tasa de transferencia de 1.3 gigabits por segundo, entonces es más de 1 giga, quiere decir que mi cableado debe soportar 2.5 gigas o 5 gigas o 10 gigabit, ¿no? ¿Y qué cable va a hacer eso? Categoría 6A, no hay más, ¿sí? O no puede ser menos, más bien, debe ser categoría 6A o superior, aquí lo dice la tabla, ¿sí? ¿Ok? Wi-Fi 6 todavía más capacidad, requiere 5 gigabits por segundo. Forzosamente debe soportar aplicaciones 10 gigabit. ¿Qué cableado voy a poner? Categoría 6A. Pero ya vieron que también me dice que la potencia del Power over Ethernet puede llegar a 90 watts. ¿Sí? Entonces, entre más potencia maneja, más se calienta el cable. Si se calienta el cable, es cobre, aumenta la resistencia y podría llegar a menos distancia de la que yo espero. Por eso los cables 6A blindados es la mejor opción, porque son más estables ante el aumento de temperatura. No les afecta el cambio de temperatura porque disipan esa energía a través del blindaje, ¿ok? En cambio, el 6A blindado, cuando yo le pongo un access point que trabaja a 30 watts o más, cuando trabaja a 30 watts se calienta mucho y pierde 18 metros de enlace, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Ahí les podemos asesorar en sus proyectos de Wi-Fi de por qué los cables blindados, ¿ok? Decíamos que los puntos de consolidación me van a servir mucho para el cableado por zonas, ¿sí? Voy a dejar estos puntos de consolidación para tener una cierta cobertura, ¿sí? Para poder atender la gran cantidad de dispositivos IP que se van a requerir en el área de trabajo. Ya sabemos que el cableado estructurado ya no solamente es voz y datos, ¿cierto? Eso quedó muy en el pasado. Ahora tenemos voz, datos, videos, control de acceso, access points, luminarias IP, sensores de presencia, sensores de temperatura IP, una gran cantidad de dispositivos IP. Entonces, la filosofía de trabajar por zonas es que hay una gran cantidad
de dispositivos que ya no se pueden atender de forma fácil desde el cuarto de comunicaciones alejado a 60, 70 metros, sino que debo dejar estos puntos de consolidación para atender ciertas zonas de cableado, ¿ok? Por ejemplo, aquí en este esquema, veo que tengo, sí, los nodos de datos para las computadoras, pero también tengo control de acceso IP, tengo sensores de humo y fuego IP, tengo cámaras de videovigilancia, tengo luminarias IP. Entonces, imaginen esta gran cantidad de dispositivos y que van a ir creciendo, van a ir cambiando. El día 1 nada más estaban las computadoras, pero a los 6 meses ya pusieron los lectores biométricos y al siguiente año pusieron toda esta cantidad de lámparas. Imagínense estar tirando cables hasta el cuarto de comunicaciones. Por eso mejor dejamos preparada una caja, un punto de consolidación con cierto número de cables, lo dejamos con, no sé, 24 cables, para que atienda las necesidades futuras de cambios, adiciones que va a tener toda esta zona. Esa es la filosofía, ¿okay? Que no importa si es de datos, si es para control de aire acondicionado, si es para control de acceso, si es para sistema de detección de fuego, mientras la aplicación sea IP, yo la puedo atender con el mismo punto de consolidación, con el mismo cableado estructurado. ¿Okay? Y hablemos un poquito del techo inteligente, del cielo digital, iluminación digital, tiene diferentes nombres. Entonces se refiere a que la luminaria, ¿sí?, ya no simplemente arroja luz. Ese va a ser ya el menos interesante aspecto de la luminaria, ¿no? El que arroje luz. Ahora es un dispositivo inteligente que nos brinda una gran cantidad de información, porque dependiendo la marca, modelo, yo le puedo a estas luminarias IP integrar el sensor de presencia o el sensor de presencia más el sensor de temperatura, o le puedo integrar un dispositivo Bluetooth para que a través del teléfono tenga acciones de control y me dé información a mi smartphone, por ejemplo, o le puedo integrar un módulo de parlante, y es decir, ahora es la luminaria, pero también integra mi sistema de notificación y voceo del edificio, ¿verdad? Ya no tengo que andar poniendo un sistema completamente independiente con su propio cable, su propia tubería, su propia instalación, ¿no? Ahí le puedo integrar el sistema de módulo de voceo, por poner un ejemplo. Puedo tener el control de temperatura ligado a el control IP del aire acondicionado por cada una de las zonas o cubículos. Se puede hacer una gran cantidad de cosas con esto. Por ejemplo, ahorita que está muy de moda la parte de tener un excelente control bacteriológico, pues por la evidente pandemia, hay fabricantes que le están integrando a la luminaria lámparas ultravioleta, de modo que bajo ciertos horarios y con todas las precauciones posibles, ¿sí?, cerrando las áreas para que nadie pueda entrar, haciéndolo de madrugada, por ejemplo, se activa el proceso de la luminaria ultravioleta y entonces desinfecta la oficina, sala de juntas, etcétera, de modo que al siguiente día, cuando lleguen las personas, pues tienen un ambiente perfectamente libre de la mayor cantidad de patógenos, incluyendo el virus del COVID, y todo lo hicieron mediante una luminaria que integra otra pequeña lámpara de rayos ultravioleta, ¿no? Y bueno, ideas hay muchísimas para estas aplicaciones de cielo inteligente, ¿no? Pero evidentemente estos dispositivos consumen cierto ancho de banda, consumen una gran cantidad de energía de Power over Ethernet, y de nuevo, por eso la importancia de cableados categoría 6A o superiores y de preferencia blindados, ¿verdad? Que nos van a dar mayor soporte a este tipo de aplicaciones. ¿Ok? Una forma un poco más gráfica de entender el punto de consolidación, ¿sí? Para hacer mi cableado por zonas. Yo tengo acá mi cuarto de telecomunicaciones. Aquí está mi panel de parcheo. Sale el cableado horizontal. Y voy a poner un punto de consolidación con 24 cables, con 48 cables terminados en este punto de consolidación. Hasta aquí. Y voy a tener una zona de cobertura, un radio de 13 metros, 15 metros, ¿sí? Para atender las necesidades del día 1 y las que vayan saliendo conforme integre más aplicaciones, ¿verdad?
A lo mejor en el día 1 dejé solamente preparados los nodos para voz y datos, pero para después, en 3 meses, ¿sabes qué? Ya vienen los dispositivos IP, como por ejemplo los Access Points de última generación. Vamos a instalar Access Points Wi-Fi 6. Perfecto. Yo aquí tengo todavía nodos de sobra, en donde ya nada más voy a ir del punto de consolidación unos 10 o 15 metros hacia el Access Point. En cambio, no tengo que cablear desde el Access Point hasta 60 o 70 metros a mi cuarto de telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, ya una vez dejando esta infraestructura preparada, los diferentes dispositivos que voy agregando dentro de un radio más pequeño son más fáciles, más rápidos, y cuando ya hacemos un análisis integral, son más económicas las implementaciones por dispositivo que cableándolas hasta el cuarto de comunicaciones, ¿cierto? Imaginen que después, al siguiente año, voy a cambiar las luminarias tradicionales por luminarios LED Power over Ethernet. Ah, perfecto. Por cada zona sigo teniendo disponibilidad de nodos, de donde voy a cablear ya nada más a 5, 10, 15 metros las nuevas lámparas que voy a cambiar. Diferentes modelos de cajas para puntos de consolidación. Estas cajas son muy prácticas, o pueden aceptar hasta 24 puertos. Estas van normalmente en techo o arriba de plafón, en losa, etc. Esta es la de piso, ¿verdad? Debajo de pisos elevados, y esta tiene el tamaño exactamente de una loseta o de una placa, perdón, de plafón. Va en techo, pero esta tiene adentro un mini rack de 4 unidades de rack. Entonces podría poner yo, no se recomienda poner más de 96 puertos, podría poner 4 paneles precisamente de 24 puertos, podría tener hasta 96 puertos aquí en un punto de consolidación. Tiene su tapa, entonces pareciera que es una placa más del techo falso, ¿cierto? Este es el rey ahorita de toda esta parte de los dispositivos en el área de trabajo, ¿verdad? Es el Z-Plug, ¿sí? Es un plug RJ45 terminable en campo, pero aun cuando yo lo termino en campo, es certificable hasta categoría 6A y con un muy alto desempeño comparándolo contra cualquier otra solución. Otras características importantes, es el más pequeño del mercado, señores. Obvio que este plug categoría 6A es mucho más grande que un plug normal crimpeable, es decir, estos que se hacen con la típica herramienta de ponchado, ¿no? La de crimpeo. Pues sí, esos son súper pequeñitos, pero por eso dan un desempeño hasta categoría 6, cuando mucho, ¿cierto? Pero si yo voy a necesitar categoría 6A, porque me lo está exigiendo un Access Point Wi-Fi 6, que ya vimos que me dijo, mínimo debe ser 6A para que pueda funcionar bien, o quiero poner 6A porque el cable 6A blindado que voy a ocupar lo necesito para que soporte los 60 watts de operación de la cámara, ¿sí? Porque si pongo un cable categoría 6 sin blindaje, pues se va a calentar muchísimo y la señal va a llegar a 40 metros, ¿no? No me sirve. La cámara está a 80 metros. Ah, perfecto, pon un cable 6A blindado que sí te soporte el Power over Ethernet de 30 o 60 watts hasta 85, hasta 87 metros sin pérdidas, ¿sí? Por eso es muy importante este Z-Plug. Además de que al ser certificable categoría 6A, ya no necesito poner la placa de pared, el jack, y del jack bajar un patch cord que conecte al access point o a la cámara, ¿sí? Que este es el ejemplo típico, ¿verdad? El ejemplo típico sería dejar la placa de pared, terminar un jack adentro de la placa, ¿sí? Poner un patch cord que se ve ahí todo feo, queda colgando, expuesto a que alguien lo desconecte, ¿cierto? Para conectar a mi cámara y a mi access point, ¿no? Esto, además de que no es estético, es inseguro y además está costándoles más, señores, porque tienen que gastar en una placa de pared y en un patch cord que ya no se necesita si pongo el Z-Plug. ¿Aquí dónde quedó el Z-Plug, señores? Pues quedó atrás del dispositivo, ¿sí? Yo al cable que viene de acá del cuarto de comunicaciones, le termino directamente en la punta el Z-Plug y lo conecto directo al dispositivo, directo al access point, directo a la cámara.
Entonces, uno, ya no se ve, ya es más estético. Dos, ya no queda colgando, expuesto a que alguien lo pudiera desconectar accidental o intencionalmente. Y tres, me estoy ahorrando un poco de costo al no tener que instalar esta placa y ya no comprar los patch cords, ¿sí? Puedo poner ya directamente esto. Ya lo permite el estándar, ¿sí? Por si alguien se preguntaba, no, es que el cableado estructurado tiene que terminar en jack. Sí, pero esta es una excepción al estándar, tanto al 568.2D, ¿sí? Que ya lo permite, en donde dice, tú puedes poner un conector terminado en punta, si es certificable, te pasa las pruebas y lo pruebas como un enlace que se llama MPTL. Entonces queda certificado y solamente se permite para dispositivos que no son de frecuente reubicación o de frecuente conexión y desconexión. Lo que decíamos, un access point o una cámara, no voy a andar yendo a cada rato a subirme, conectarlo y desconectarlo. No, no, no. No es lo mismo que tener un nodo para datos, para la computadora o para el teléfono. Ese sí, evidentemente, en el área de trabajo las personas lo están conectando, desconectando, moviendo de lugar, pero este no es el caso. ¿Okay? Entonces, aquí lo que les decía, ya lo permite el estándar hacer este tipo de terminación. Rápidamente, para terminar, tenemos también para el área de trabajo, para ambientes más industriales, hospitales, inclusive para cocinas, nos lo han pedido, o obviamente en el área de minería, los conectores de la familia ruggedized, o que son para ambientes más hostiles, ¿verdad? Esta terminación, el encapsulado tanto del jack como del plug, ¿sí? Que lo tenemos en cobre y en fibra también en conector LC duplex, este encerramiento es IP66 y IP67, es decir, me soporta inclusive la inmersión en agua durante de 1 minuto a 1 metro. Evidentemente no lo vamos a sumergir, pero imagínense, si soporta inmersión, ¿qué no va a soportar un chorro de agua a presión para cuando tenemos en un área industrial el lavado de maquinaria o de equipo, en cocinas? Entonces, sin ningún problema, yo pongo estos jacks industriales, le coloco la tapa cuando no tiene conectado nada y la protección IP66 o IP67 me permite soportar chorros, salpicaduras, polvo, etcétera. Es una muy buena opción para sus proyectos de ambientes un poco más hostiles, ¿no? Y bueno, este es el resumen de nuestra empresa, de nuestras fortalezas, como ya les había platicado al principio. Entonces, pasamos a la sesión de preguntas, si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Germán. Sí, tenemos algunas preguntas. Si gustas, vamos a comenzar. Nos preguntan, ¿cómo manda señal coaxial en BNC a través del conector Tera? ¿Esto es con transceptores? Muy buena pregunta, sí. El patch cord que tenemos de un par Tera a conector F o a conector BNC, exactamente, es un balun, es un transceptor, el mismo patch cord actúa como balun. Entonces adapta la impedancia de 75 ohms del coaxial a la de 100 ohms del cable de par trenzado. Entonces, sin problema, puedes poner tu conector Tera y sacar hasta 4 aplicaciones de video con el mismo conector. Aquí lo tenemos. Entonces, en este caso, este patch cord, de un lado es el Tera de un par, que es de 100 ohms, y del otro el conector de video tipo F o el tipo PAL. Entonces, aquí el mismo patch cord es el transceptor, es un balun, es un acoplador de impedancia, ¿no? Cambia la impedancia. De acuerdo. Tenemos otra pregunta. ¿Se necesita herramienta especial para instalar el conector Z-Plug? Sí, todas estas herramientas, vamos a verlas. No son, para empezar, nada caras.
son de plástico, son muy sencillas. Y por ejemplo, a ver, déjenme ver si venía la imagen de alguna de ellas. Aquí hay una, ¿sí? Este es el conector Z-Max, ¿no? Esta pequeña herramienta, ¿sí?, de plástico, muy sencilla, muy económica si se les llega a perder, viene de regalo en un panel de 24 puertos cargado con conectores, o cuando compran 50 jacks, también viene una de regalo. Y si no, bueno, el costo de la herramienta no es nada alto, ¿no? Es una herramienta muy sencilla de plástico que les ayuda a alinear el conector y hacer que se termine el proceso, ¿no?, de conectorización. Lo otro que ustedes necesitan es lo convencional. Bueno, una peladora que también tenemos, la de nosotros, que se la recomendamos altamente, ¿no? La peladora de cable. No es necesario que ocupen las de nosotros, pero si ustedes saben manejar bien otro tipo de peladora con todo el cuidado, la pueden utilizar. Y una pinza de corte al ras, ¿verdad? O sea, no un alicate, no, sino una pinza de corte al ras. O sea, un alicate pequeñito, pero plano, ¿no? El que se utiliza para cableado estructurado, que también puede ser de cualquier marca, ¿no? Entonces están una peladora, una pinza de corte al ras y esta sí la necesitan, digamos, como la única forzosa necesaria, pero ya les dije, viene en un panel de parcheo de 24, viene ahí una de regalo por cada 50 conectores, o la pueden adquirir por separado y no es nada caro, ¿no? De acuerdo. En conjunto con esa pregunta también nos preguntan si el Z-Plug es reutilizable. Sí, así es, y al igual que los conectores Z-Max, sí, el Z-Plug es reutilizable. Se pueden, o recomendamos, no más de 5 reterminaciones, ¿no?, para que conserve su alto desempeño. ¿Okay? ¿Podríamos reterminarlo más de 5 veces? Sí, no lo recomendamos, pero obviamente podría perder ese alto desempeño con cada reterminación, pero está diseñado para que se pueda reterminar. De acuerdo. Esta es una pregunta muy común. Nos preguntan si también distribuimos, bueno, si Simon distribuye el cable en varios colores. Sí, claro que sí. En el cable de par trenzado de cobre tenemos 9 colores disponibles. ¿Sí? Entonces, sí. Y también hay muchas formas de identificar las conexiones. Puede ser a través del forro del cable, pero también puede ser a través de clips que van en el cable o clips que van en la bota del conector. Déjame ver si por aquí había una imagen, creo que sí. Aquí está. Ven que el patch cord, el forro es de color blanco y aquí hay un pequeño clip de color azul. Este clip es intercambiable, es decir, el patch cord no viene con nada aquí. Yo puedo comprar estas bolsitas de clips de colores y le puedo poner aquí en el clip de color que yo necesite para identificar la aplicación. Porque también imagínense que ustedes estén comprando 3 bobinas de color azul, una de color naranja, nada más por una tirada de 50 metros y les van a sobrar 250 metros más, ¿no?, de color naranja, porque iban a poner un control de acceso. En muchos casos no es una buena práctica, al menos desde el punto de vista costo efectivo, porque me voy a quedar con mucho cable de bobinas de colores que casi no voy a ocupar, ¿no? Entonces podría yo poner todo en color blanco, todo en color azul o todo en color gris el cable, el forro, pero podría identificar con iconos en la parte de los patch cords, las carátulas de los conectores, sí podría jugar con ellas. En el panel de parcheo puedo poner que unos conectores tengan carátula negra, otros azul, otros amarillo, etcétera, ¿no? Pero sí, contamos con iconos de colores, carátulas del conector, etiquetas que se le pueden poner en la parte de enfrente del panel de parcheo con diferentes colores, lo podemos rotular. Y sí, sí puedo hacer los patch cords y los cables en forros en 9 colores diferentes.
De acuerdo, gracias, Germán. Me parece que ahorita no mostramos el modelo de la herramienta del Z-Plug, creo que solo mostramos la de los jacks. El modelo de Sí. la herramienta es el Z-Tool ZP. Esa es una de las preguntas, no sé si se vea por ahí en alguna diapositiva. Déjame, saco otra presentación. Mira, aquí está la presentación del Z-Plug. Entonces, aquí está, por ejemplo, la herramienta del Z-Plug. Es diferente a la del Z-Max, ¿no? O a la del Z-Max 45. Pero de nuevo, como les digo, no son herramientas complicadas, no son herramientas caras, son herramientas de plástico muy sencillas, pero que son las ideales. Están diseñadas para terminar el producto, ¿no? Aquí está el módulo, cómo es diferente a otros plugs que pueden encontrar en el mercado, que el plug es completamente cerrado y tienen que pasar el cable por aquí a fuerza. En nuestro diseño no. Nuestro diseño es tipo brazalete. Abres el módulo, metes el cable sin problema, sin batallar, y después cierras el cinturón, ¿verdad? Cierras el módulo y ya empiezas a poner los cables, a terminarlos, ¿no? De acuerdo. Ahí está Tenemos otra vez una, la perdón, herramienta. Sí, adelante. muy bien, tenemos una última pregunta. Nos comentan, ¿sube mucho el costo al tener esta caja para centralizar una zona? Evidentemente sube el costo porque tenemos un punto más en el enlace que simplemente tener dos puntos, ¿verdad? El panel de parche en el cuarto de comunicaciones y el jack en el área de trabajo. Sí, en realidad estamos integrando un tercer punto de conexión, pero lo que les decía, no es comparar uno a uno la solución de poner un cableado tradicional contra cuántos elementos y cuánto cuesta el cableado poniendo punto de consolidación, sino hay que verlo como cuántas aplicaciones voy a atender. Voy a atender voz, datos, access points, cámaras, control de acceso y luminarias IP. Ok, estoy atendiendo 6 aplicaciones. Entonces voy a dejar de hablarle a esos 6 proveedores o 5 proveedores y me va a poder hacer el cableado para esas 6 aplicaciones una sola empresa. Sí. Entonces ya no necesito tener tampoco 6 contratos de mantenimiento diferentes, esperar a tiempos de implementación diferentes. Cuando vemos el panorama completo y en cuánto me va a salir ahora más económico y más rápido instalar un nuevo dispositivo dentro de esa zona, es como esto se debe de hacer el análisis, ¿no? De acuerdo. Atendemos una pregunta más. Nos preguntan si hay un estándar o alguna tabla para colores y zonas, ya que queremos expandir el negocio a cableado de edificios. Sí, por supuesto. Hay diferentes estándares. Por ejemplo, déjenme regresar para que ustedes los vean. Aquí está el 569, que es el que habla específicamente de los colores, pero también la ISO IEC. Entonces, nos podemos basar en esos. Si ustedes quieren saber un poco más de la parte de cómo codificar con colores, bueno, están los estándares ISO IEC 11801-2, es el que habla de oficinas. En el caso de TIA, el 568.1 es el que habla de los requerimientos de la parte de oficinas, pero donde hablan de los colores y se refieren a qué color de forro debe de tener el cable según el tipo de aplicación, ese sería el TIA 569. ¿Okay? Y también puede venir en el 606, que es de administración. Entre esos dos vamos a encontrar información 569 y TIA 606. No vienen aquí, pero bueno, los pueden consultar. Y esto es para todo lo demás, ¿no? Todas las partes de requerimientos genéricos de cableado estructurado. Ahora,
Esos estándares dicen los colores que si es una aplicación de señalización, ponlo color amarillo, ¿no? Si son aplicaciones comunes, o sea, así nada más dice, no dice cuál, ¿verdad? Aplicación de datos o común, ponlo color morado. Es una guía, o sea, no va a pasar nada si ustedes tienen su propio código de colores y está bien documentado en la memoria técnica. Eso es lo más importante, ¿no? O al final podrían tener un solo forro de color, y como les decía, hacer la codificación de colores en el conector, en la bota del patchwork, en el clip sobre el forro del cable, en la parte de atrás del panel. También pueden hacer varias cosas, ¿no? Gracias, Germán. Una pregunta más. ¿Cada cuánto tiempo se debe realizar el mantenimiento para la infraestructura de TI? Pues el cableado estructurado tiene esa gran ventaja que no requiere mantenimiento. O sea, no es un mantenimiento como tal. Hay que tomar precauciones en la parte de cómo podemos cuidar la mejor vida útil del componente. Es decir, en la parte de cableado de par trenzado de cobre, y sobre todo, pues al menos nuestros componentes son muy resistentes. Pero si yo voy a querer colocar un jack convencional para interiores en intemperie, la vida útil se va a reducir. Por eso les enseñaba que para ambientes hostiles, para ambientes diferentes, expuestos a polvo, humedad, rocío, bueno, hay soluciones específicas para ello. Entonces yo pondría un conector de la familia Ruggedized, por ejemplo, ¿no? En la parte de fibra óptica, ahí sí es muy diferente. La fibra óptica es muy sensible a el daño por suciedad, polvo, humedad. Entonces, aquí con colocar las tapas en las férulas de los conectores de fibra óptica, es una muy buena protección que debemos de vigilar siempre, que siempre tengan sus tapas si no están utilizados los conectores de fibra. La fibra sí se puede dañar irreversiblemente, está mucho polvo y humedad, ¿no? Muchas gracias, Germán. Bueno, al parecer ya son todas las preguntas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Les informo que tanto la presentación del webinar del día de hoy, el video y la presentación estarán disponibles en nuestro sitio web para que ustedes puedan acceder en cualquier momento. Muchísimas gracias, Germán, por la presentación. Que tengan todos un buen día. Al contrario, muchas gracias, Abril, muchas gracias a Syscom y que tengan todos un excelente día.